Muy buenos días con todos. Nos presentamos, nuestros nombres son Diego Alejandro Parra González y mi persona Gabriel Alejandro Piedro Ochoa. En este video les expondremos y les leeremos la sentencia que hemos emitido dentro de esta práctica de la materia Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dentro de esta maestría en Derecho Constitucional. Esta sentencia ha sido desarrollada posterior a la presentación de la demanda, la contestación a la demanda y una amicus curiae del grupo que hemos sido seleccionado. Hemos revisado dichos documentos y hemos procedido a redactar y emitir este fallo, el cual procederemos a leer primeramente mi persona, la primera parte, y a continuación mi compañero, la segunda parte, a fin de que pueda ser escuchada y analizada para entendimiento de este caso. Empezaré entendiendo y exponiendo lo siguiente. Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquinto del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, Quito, viernes 25 de julio del 2025 a las 13 horas. Vistos. En lo principal, conforme lo determina el artículo 15, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establecen las siguientes consideraciones. Primero, identificación de las partes. 1.1. Actor Luis Adolfo Quintana Almeida en calidad de director de la Casa de Asistencia Manos Unidas. 1.2. Accionados: Jerónimo Pazmiño, Marco Alfredo Ruiz, Maribel del Carmen Ponce López. Segundo, antecedentes. 2.1. Argumento de los accionantes en su demanda. Según se detalla en la presente demanda, el 10 de julio del 2025, el señor Luis Adolfo Quintana Almeida, en representación de la señora Jimena del Rosario Escobar Andrade, se ha expuesto que esta señora, Jimena del Rosario Escobar Andrade, es una adulta mayor de 80 años con discapacidad física, diabetes y pérdida progresiva de la visión. Desde 1990 ha sido propietaria de un inmueble en condiciones precarias, ubicado en una parroquia rural. La prenombrada señora no posee una red de apoyo familiar ni recursos económicos más allá del bono de desarrollo humano que llega a ser proporcionado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, dependiendo de la caridad además que le brinda la comunidad. La señora mantiene una fuerte devoción a la religión católica que la llevó a desarrollar una fuerte relación de confianza con el sacerdote de la parroquia llamado Jerónimo Pazmiño, considerándolo también como un guía espiritual. En el mes de enero del 2025, esta prenombrada señora, preocupada por su salud y en busca de apoyo, se acercó al sacerdote antes nombrado, en la que manifiesta que, durante una conversación de carácter privado, el sacerdote Jerónimo Pazmiño le manifestó, y como una especie de mandato de asistencia divina, el vender su única propiedad a cambio de poder recibir mejores cuidados y un correcto acompañamiento. Además, se le recomendó que el comprador sería una conocida del mismo nombre, de nombres María del Carmen Ponce. A inicios del mes de febrero del 2025, la señora Jimena procedió a firmar una escritura pública de compra-venta de su bien inmueble por el precio de $3,000 de los Estados Unidos de América, en favor de la señora Maribel del Carmen Ponce. Este acto llegó a ser solemnizado por el notario Marco Alfredo Ruiz, notario segundo del cantón, quien, según el accionante, nunca verificó las condiciones reales, así como la capacidad legal, además del consentimiento libre e informado de la persona perjudicada. Posterior a la firma del contrato, la señora Escobar Andrade procedió a ser desalojada de su bien inmueble, quedando en una precaria situación de calle, además que no recibió los cuidados prometidos previamente por el sacerdote. El día 27 de marzo del 2025 fue acogida por la Casa Hogar Manos Unidas, en donde el director de la Casa Hogar y ahora accionante manifiesta haber presentado la acción de protección al considerar que los actos que padeció la señora constituyen una clara vulneración de los derechos constitucionales a la propiedad, vida digna, vivienda digna, igualdad y no discriminación, así como el principio reforzado de protección de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. 2.2. Argumento de los accionados en su demanda. Los accionados han sido señalados en los siguientes nombres: el sacerdote Jerónimo Pazmiño, la compradora Maribel del Carmen Ponce y el notario Marco Alfredo Ruiz. Respecto al sacerdote Jerónimo Pazmiño, ha sostenido en su demanda que únicamente actuó en calidad de guía espiritual, aconsejando a la señora Jimena desde una posición de compasión y asistencia social respecto a la cercanía que mantenía con su parroquia. Además, ha manifestado que nunca buscó obtener un beneficio económico alguno y que su intervención ha sido únicamente de acompañamiento espiritual. Él ha negado el haber condicionado o presionado a la señora Jimena a realizar la venta de su único bien inmueble, alegando que esta decisión ha sido consciente.
El sacerdote también ha recalcado que no tenía conocimiento que la señora Maribel del Carmen Ponce deseaba adquirir el inmueble de la señora perjudicada, pues su sugerencia fue mal interpretada como una orden. Recalca finalmente que su vocación sacerdotal siempre ha estado regida por un claro principio de servicio social y no por interés personal, por lo que se opone a la pretensión realizada por el accionante. Respecto a la señora Maribel del Carmen Ponce, esta ha manifestado que en efecto adquirió el inmueble de la señora Jimena de buena fe, destacando que además que el precio de $3,000 llegó a ser resultado de una negociación directa con la propia señora, manifestando que la misma se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y personales. Ha manifestado que no conocía la situación social de la perjudicada y que además en ningún momento le manifestó que iba a asistir de cuidados posteriores a la venta a esta persona. El bien fue entregado voluntariamente. Respecto al notario Marco Alfredo Ruiz, como notario, suscribió la escritura que manifiesta que su actuar se marcó estrictamente en las atribuciones, deberes que su autoridad le brinda como fedatario. Dicha persona ha manifestado en su demanda que al momento de la firma en su despacho, la señora Jimena y la señora Maribel, en calidad de vendedora y compradora respectivamente, comparecieron sin ningún signo de alteración mental o emocional, destacando que el contrato fue leído y explicado con total claridad, mostrando a las partes una correcta conformidad del mismo. 2.3 Respecto a los hechos alegados por el amicus curiae. De la revisión del expediente se constata que ha sido presentado un amicus curiae por el doctor Sebastián Ruiz en su calidad de experto en derechos humanos de adultos mayores, donde ha manifestado que la relación mantenida entre la señora Jimena y el sacerdote se configura como un claro vínculo de poder que sin duda puede comprometer la libre voluntad, sobre todo cuando se involucra creencias religiosas, en especial cuando se trata de adultos mayores. Manifiesta también que es indispensable que se verifique correctamente el consentimiento del adulto mayor cuando se trata de enajenar su único bien, más aún cuando se encontraba en una situación económica y socialmente vulnerable. El amicus curiae ha criticado el actual del notario al no haber aplicado un enfoque de derechos y diferencial al tratarse de una persona de adulta mayor y de atención prioritaria. Para el caso de la adulta mayor, manifiesta que el consentimiento, además de ser su voluntad, debe tener aspectos como la edad avanzada, la salud y sus afecciones emocionales o espirituales. Finalmente, ha señalado que la falta de acompañamiento institucional dentro del acto de compraventa constituye una clara violación de derechos constitucionales. En consecuencia, ha recomendado a ese tribunal aceptar la demanda declarando la nulidad del acto jurídico por la existencia de vicios de consentimiento. Tercero, los suscritos jueces somos competentes para conocer y resolver la presente acción de protección conforme se establece dentro del artículo 86, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia también con lo que se establece dentro del artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cuarto, se debe manifestar que la presente acción de protección se ha sustanciado conforme a toda la normativa constitucional que se rige dentro de la presente materia, garantizando a las partes el goce del ejercicio de todos sus derechos. Además, no se ha advertido la omisión de cualquier tipo de solemnidad sustancial o cualquier tipo de violación del trámite que pueda coincidir o incidir en la decisión de la causa, por lo que también se declara la validez del proceso frente a todo lo actual. A continuación, procederá mi compañero a seguir exponiendo el punto 5 hasta el punto final. Muchas gracias, señor juez, doctor Gabriel Alejandro Piedra Ochoa. Continuando con la exposición del caso que estamos tratando, vamos a referirnos al punto quinto, que trata respecto a la acción de protección. Es así que el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que la acción de protección podrá presentarse cuando haya existir una clara vulneración de derechos constitucionales, así como también cuando existen omisiones de autoridades públicas no judiciales en políticas públicas, respecto también a la privación frente al ejercicio de derechos constitucionales. Y sobre todo para el presente caso, cuando la violación se inicie por una persona en particular, siempre que la violación constitucional que se genere provoque un daño grave, así como también cuando se presten servicios públicos impropios, igualmente en casos de delegaciones o concesiones, en caso de que la persona afectada se encuentre en estado de subordinación, discriminación o indefensión. Además, se debe manifestar que la acción de protección respecto a los derechos y como garantía jurisdiccional es un mecanismo que se encuentra al alcance de todos los ciudadanos y se encuentra reconocida en la Constitución de la República, a fin de que en caso de que los derechos descritos en la norma suprema lleguen a ser vulnerados, estos pueden llegar a tener un correcto establecimiento, así como una correcta reparación frente al daño causado. Dentro del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece que los requisitos indispensables para que puedan proceder a esta garantía, como la violación de un derecho constitucional, la inexistencia de un mecanismo adicional de defensa adecuado que permita proteger dicho derecho violado. Con respecto
A primero de los requisitos, se debe entender que existe un claro menoscabo, violación o daño causado hacia un derecho de una o más personas, siempre que dicho acto llegue a producir un detrimento en el apartado constitucional. Además, para que proceda la acción de protección, la violación de derecho deberá estar afectado por la propia Constitución. Por consiguiente, todos los derechos también pueden llegar a ser multidimensionales, puesto que nuestra norma suprema ha previsto una serie de mecanismos que permitan efectivizar su actuación, ya sea para el ámbito constitucional como el legal. Por el lado de la dimensión constitucional de un cierto derecho se debe sostener que éste tenga relación inmediata con la dignidad de la persona o personas considerándolas sujetos de derecho. Por otro lado, si la vulneración se encamina en una dimensión más legal del derecho, que no necesariamente tiene una dimensión con la dignidad personal, se deberá acudir necesariamente a otros mecanismos establecidos en la justicia ordinaria. Por consiguiente, la acción de protección llega a ser procedente siempre que no exista otra vía idónea. Respecto a la motivación de los fallos, la Corte Constitucional previamente ha manifestado que esta Corte ha expresado que la motivación tiene una relación directa con el derecho a la tutela judicial efectiva, así como el derecho a la seguridad jurídica, en tanto evita la emisión de actos administrativos o judiciales arbitrarios o injustificados. De ahí que a través de este principio todas las autoridades públicas tienen el deber de motivar sus resoluciones con la finalidad de evidenciar razonablemente que las decisiones que adoptan se adecúen a preceptos constitucionales, legales y o jurisprudenciales. Eso nos dice la sentencia número 01616 CEPCC de la Corte Constitucional en el registro oficial 712 2S 15-3-2016. Por otro lado, en otro de sus fallos importantes también ha manifestado que la Corte Constitucional en la sentencia número 01014 CEPCC, caso número 1250-11 EP, señaló: la motivación tiene condiciones mínimas a saber, debe ser razonable, lógica y comprensible, así como también mostrar la conexión entre los enunciados normativos y los deseos de solucionar los conflictos presentados, que a su vez implica oportunidad, adecuación y conveniencia de los enunciados normativos utilizados. En conclusión, los derechos, así como las garantías establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, así como en instrumentos internacionales de derechos humanos, firmados y ratificados por el Ecuador, será de inmediata aplicación por los juzgadores, así como por cualquier servidor o servidora pública, ya sea de oficio o a petición de parte. Es decir, los elementos deberán ser totalmente justificables. En cuanto al punto sexto, los alegatos, intervenciones y elementos probatorios presentados por las partes en la sala de audiencias del Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, el día 21 de julio, siendo las 9 horas, se instala la audiencia del caso de juicio 1234-2025-5678. La parte accionante manifiesta que la señora Jimena del Rosario Escobar, siendo una persona mayor de 80 años de la tercera edad, en condiciones vulnerables, que padece discapacidad física, diabetes y pérdida progresiva de la visión, quien fuera acogida en la Casa de Asistencia Manos Unidas en condiciones de extrema pobreza y abandono sin familia alguna que la sustente, era propietaria de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Ambato. Fue inducida por el párroco Jerónimo Pazmiño a vender su único patrimonio y con promesa de recibir cuidados. La venta se efectuó y formalizó ante el notario segundo del Cantón Ambato, Marco Alfredo Ruiz, por la suma de $3.000. Este funcionario nunca revisó las condiciones del contrato y tampoco la veracidad de cumplimiento ni la capacidad de la señora Escobar, quien luego de que la venta fue ejecutada, fue desalojada y despojada de sus pertenencias y abandonada en la calle en condiciones de extrema pobreza. Por tanto, fue estafada y vulnerada en sus derechos constitucionales de dignidad humana: vida digna, integridad, derecho a la salud, a la vivienda, no discriminación, acceso a la justicia y atención prioritaria. Por ello demandamos por esta vía de acción de protección la nulidad del contrato de compraventa y se restituyen los derechos que fueron vulnerados, la reparación de los daños, presentan la prueba del contrato de compraventa, la situación de vulnerabilidad, la ficha médica para el testimonio de su estado de salud. Por su parte, la parte accionada, indicada en el caso en concreto, manifiesta, señor juez, que la señora compradora Maribel del Cárcel Ponce ha actuado bajo los términos indicados en la ley ecuatoriana y ha sido avalada y ejecutada confirmada por el notario Marco Alfredo Ruiz del segundo
segundo del Cantón Cuenca Ambato en funciones, es decir, ha seguido todos los requisitos necesarios y cancelado el valor de $3.000 por el bien inmueble, sin añadir cuidados o manutención a la vendedora. No ha ejercido presión ni amedrentamiento alguno por lo que la causa en su contra no procede, siendo materia de la vía ordinaria, por ser tema de contrato. Por lo que se solicita se declare sin lugar la petición de acción de protección y se archive la causa. Por ello presentamos la prueba de la copia certificada del contrato de compraventa, la escritura y el recibo por el pago de los $3.000. Por su parte, el sacerdote Jerónimo Pazmiño, párroco con 20 años de servicio pastoral, niega de manera rotunda haberse inducido a la señora Jiménez Escobar a vender su propiedad y ofrecerle cuidados. Lo que hizo fue sugerir que se consiga cuidados con la venta de la propiedad. Solo le brindó consejos sin ninguna intención de beneficio económico. No participó en la negociación, tampoco en el acto de compraventa ante el notario, por lo que no existe un causal directo con la vulneración de derechos. Por lo que se solicita se declare el archivo de la causa en la contra de él. Se presenta la prueba de certificación de ministro religioso, la cédula de identidad, la declaración juramentada de existencia e inexistencia de beneficio económico derivado del contrato. Por su parte, el notario segundo del Cantón Ambato, Marco Alfredo Ruiz, indica que el día 02 de febrero la señora Jiménez Escobar llegó a las oficinas de la notaría acompañada de la señora Maribel del Carmen Ponce para celebrar el contrato de compraventa de un bien inmueble, en lo que, como corresponde con el procedimiento, fueron revisados los documentos de identidad, de escritura, claves catastrales y el certificado de pago del impuesto predial. Al celebrar el contrato, se lee todas las cláusulas y se identifican a los actores acotando su conformidad con los hechos, a lo que manifestaron su libre voluntad de compromiso y consentimiento. No se demostró indicios de discapacidad o intervención de terceros como presiones, por lo que se ha cumplido con todo el procedimiento y las formalidades asignadas al notario. No consta en el contrato la cláusula alguna sobre cuidados, asistencia ni prestación posterior por la parte de la compradora. Se presenta como medio de prueba la escritura pública del contrato de compraventa, la minuta elaborado por el abogado, la carta catastral del municipio de Ambato, el certificado de pago del impuesto predial, el certificado psicológico del IES, que acredita la lucidez de la señora vendedora Jimena del Rocío Escobar Andrade, la copia de la cédula de identidad de los comparecientes, del registro notarial del acto celebrado, las fotografías y videos en el que consta el acto de suscripción de compraventa en la notaría que representa. Se pide la declaración de la improcedencia de la acción de protección en su contra, ya que el caso es materia civil por ser contractual. En el caso de la amicus curiae, indica que la acción de protección es procedente porque la señora Jimena, siendo una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad, fue influenciada por el sacerdote quien ejerció un poder religioso sobre ella y la convenció de vender su propiedad a la señora Maribel del Carmen Ponce, llegando a vulnerarse sus derechos de vida digna, vivienda, acceso a servicios públicos y de calidad. Además, el notario no garantizó un consentimiento previo, libre e informado, por lo que no cumplió su deber de atención prioritaria a personas mayores. Solicitamos se dé las garantías necesarias e integrales a Jimena, conforme lo indica la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el punto séptimo, el análisis del caso en concreto y la motivación para la decisión sobre la procedencia de la acción de protección, definimos que es una garantía jurisdiccional de carácter excepcional y subsidiario, que está dirigida a la protección de los derechos constitucionales cuando no existen otras vías judiciales adecuadas y eficaces. Por lo tanto, la parte accionante alegra la vulneración de derechos constitucionales de la señora Jimena del Rosario Escobar Andrade, una persona adulta mayor en situación de doble vulnerabilidad, afectada por la venta de su vivienda bajo supuesta influencia indebida del sacerdote, la actuación negligente y la dudosa del notario y el aprovechamiento de la compradora. Los legitimados pasivos, conforme lo indica la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 41, sobre la acción de protección, procede cuando la persona afectada se encuentra en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. En este caso, el sacerdote Jerónimo Pazmiño, la parte accionante, sostiene que Jimena estaba en un estado de subordinación frente al sacerdote debido a su rol como guía espiritual. El notario Marco Alfredo Ruiz no actuó dentro de sus funciones de dar fe pública, no verificó la capacidad legal aparente de las partes. La señora Maribel del Carmen Ponce López, que la compradora, participó en un contrato con aprovechamiento y apoyo del sacerdote, que presionó e influyó en la decisión de la propietaria y aprovechó el estado de situación de doble vulnerabilidad,
Sobre la vulneración de derechos constitucionales, la parte gestionante y el amicus curiae alegan la violación de los derechos de vivienda digna, propiedad de atención prioritaria y otros servicios públicos de calidad, ya que se afectó la salud e integridad de la señora Jimena. El punto octavo. Con todo el análisis realizado por la parte juzgadora y habiéndose demostrado el derecho de la vivienda, vida digna, vulnerabilidad en la presente causa, y administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, admite la demanda de acción de protección planteado por la señora Jimena del Rocío Escobar, presentada por el ciudadano Luis Adolfo Quintana Almeida, portador de la cédula de ciudadanía 108294-7723, ecuatoriano mayor de edad, en contra de los accionados Jerónimo Pazmiño, Marc Alfredo Ruiz, Maribel del Carmen Ponce López. Se declara y se dispone lo siguiente. Primero, la vulneración de los derechos constitucionales a la atención prioritaria, vivienda digna, la salud de la señora Jimena Rosario Escobar. Segundo, se ordena como reparación integral que en el término de 15 días se devuelve el bien inmueble producto de la compraventa a la señora Jimena del Rosario Escobar por parte de la compradora y se declare la nulidad del contrato. Tercero, como medidas de reparación, los accionantes deberán proporcionar los medios necesarios para el cuidado de la salud de la señora Jimena del Rosario Escobar, que está en cuidado en la Casa de Asistencias Manos Unidas, cubriendo los gastos necesarios, debiendo reportar con la historia médica del IES. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 25, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una vez ejecutoriada la sentencia, remítase copias certificadas de la misma a la Corte Constitucional. Cúmplase y notifíquese. Los jueces ponentes de la sala, Gabriel Alejandro Piedra Ochoa y Diego Alejandro Parra González, hemos dictado sentencia en el presente caso. Muchas gracias.